Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El carácter dictatorial del régimen venezolano aumenta y es cada vez más evidente. Nuevamente la libertad de prensa fue el blanco de Nicolás Maduro. Las señales internacionales de los canales de televisión RCN y Caracol que emitían desde Colombia fueron censuradas en todo el territorio venezolano. La noticia. Esta decisión responde nuevamente a represalias del chavismo contra la prensa que de manera independiente y cumpliendo con su deber cuestiona y visibiliza los abusos contra los derechos humanos que continúa ejecutando el régimen. El punto clave de esa noticia. El cerco informativo crece en el país bolivariano y al mismo tiempo también aumentan los controles para limitar el alcance de la información no gobernista que llega a los venezolanos. Sumado a la censura impuesta a nuestra tele de RCN y al canal Caracol, la Asamblea Constituyente, conformada por solo chavistas, ha advertido en los últimos días que regulará a través de nuevas leyes la utilización y el contenido compartido a través de las redes sociales. No renovar concesiones, asfixiarlos económicamente, sancionarlos, impedirles el acceso al cubrimiento periodístico o simplemente sacarlos del aire. Fuera del aire. NTN 24. Son incontables las estrategias del presidente Nicolás Maduro para tratar de silenciar a quienes hacen un ejercicio periodístico crítico de su gestión, a quienes por ser independientes molestan a la denominada revolución bolivariana que utiliza el poder estatal para cercenarles a los venezolanos su derecho a ser informados. Acceso a la noticia, a toda información, son cosas que protegen nuestra Constitución. Nunca se había dicho de un presidente de Venezuela lo que la televisión, la prensa y la radio de Colombia ha hecho. Es una guerra que no propiamente creó Maduro, es una táctica heredada de su antecesor Hugo Chávez y basta con hacer una retrospectiva de 10 años cuando decidió no renovar la concesión al que en ese momento era considerado el canal más antiguo de Venezuela, RCTV. Por el implacable brazo del chavismo han pasado decenas de diarios, emisoras y canales. Se han despedido periodistas y caricaturistas. Pero con el madurismo, ese brazo incluso ha sido más radical y los tentáculos de la censura llegaron a los medios internacionales. Ya habríamos sido sacados de la pantalla de DirecTV, canal o cablera que nos transmite en Venezuela. Este es uno de ellos, NTN 24, que fue sacado del aire el 13 de febrero del año 2014 cuando transmitía de forma ininterrumpida las manifestaciones antigubernamentales. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. 3 años después, y en menos de 24 horas, otros 2 canales fueron sacados del aire, la cadena colombiana Caracol Televisión y la señal internacional de nuestra cadena aliada RCN Televisión. Que esto es una prueba más de lo sistemático que es esta actitud y esta acción permanente que viola todos los estándares de libertad de prensa, no solamente los internacionales, los regionales, sino los mismos de Venezuela. La misma constitución de ellos dice que tiene que haber un respeto a la opinión. Entonces yo creo que esta es una muestra más de lo sistemático que es. Ya les van quedando pues pocos medios para terminar de censurar. El gobierno de Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones defensoras de la libertad de expresión deploraron el cerco a los medios de comunicación. Son síntomas de que Venezuela vive una dictadura. Sabemos que la cobertura que hace RCN, Caracol, NTN 24 es muy importante, nos da imágenes, nos da una idea concreta de lo que está pasando en Venezuela. Rechazo total frente a la sacada del aire, es una forma de censura del gobierno venezolano. Lo que hay es un gobierno que desprecia los valores democráticos. Muy seguramente, si usted está en Venezuela y observando este informe es porque lo hace a través de Internet, de las redes sociales, un espacio al que Maduro ya le puso el ojo. Erradicar las expresiones discriminatorias, erradicar las expresiones del fascismo.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció recientemente la creación de una ley contra los delitos de odio, intolerancia y violencia, que contemplará la regulación de mensajes a través de las redes sociales. Los invitamos a que participen de este programa del día de hoy, opinando a través de las redes sociales, utilizando el hashtag numeral La Noche Libertad de Prensa. También pueden responder la siguiente pregunta: ¿a qué cree usted que corresponde la decisión del régimen chavista de aumentar los ataques contra la libertad de prensa en este momento? Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo sus signos. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestros estudios está Gonzalo José Oliveros, magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Él fue elegido por la Asamblea Nacional y tuvo que salir de Venezuela precisamente por las amenazas y por la persecución que ejecutó el régimen de Nicolás Maduro tan pronto ellos fueron elegidos. Magistrado, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, gracias a ustedes y gracias al pueblo colombiano y a su gobierno por la gentileza que han tenido para con nosotros. En buena hora usted está acá porque estuvo quizás a pocas horas de que finalmente el régimen chavista lo enviara a prisión, como sucedió con el magistrado Ángel Serpa, que en este momento está privado de la libertad. De eso estaremos hablando más adelante. Quiero también saludar a Roberto Roch, él es presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido al programa de la noche. Muy buenas noches, muchas gracias, a sus órdenes. En Madrid, España, está Miguel Ángel Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela, también un periodista en el exilio. Bienvenido, señor Otero, al programa de la noche. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Voy a comenzar con el señor Roberto Roch, que nos está acompañando hasta ahora en Ciudad de México. Veíamos este informe donde poníamos en contexto la situación que enfrenta la libertad de prensa en este momento en Venezuela. Dos decisiones marcan esta semana. Dos canales de televisión, ambos emitían desde Colombia, nuestra tele de RCN y el canal Caracol, ambas señales internacionales, fueron censuradas por orden de CONATEL, el organismo que regula las comunicaciones en Venezuela. Señor Roch, ¿usted a qué cree que responde esta decisión que toma en este momento el régimen de Nicolás Maduro? Las censuras no son nuevas, son un hecho repetitivo, pero llama la atención que esta semana hayan sido sacadas del aire estas dos importantes señales. A través de una de ellas llegaba este programa y desde esta semana ya no nos ven en Venezuela. ¿Cuál es su opinión, señor Roch? Sí, muchas gracias. Quisiera saludar primero al panel al que me han invitado a participar, se los aprecio mucho, en particular al colega Miguel Enrique Otero, a quien le mando un abrazo. Es un periodista valiente, un editor al que admiramos mucho en el contexto internacional. Muchas gracias. Hemos dicho en la Sociedad Interamericana de Prensa, mediante un comunicado muy expreso en torno a la censura sobre estos dos medios colombianos, que es un paso más del régimen del presidente Nicolás Maduro hacia una dictadura plena. No es una medida aislada de este tipo de dictaduras. Tenemos muchas décadas, yo diría que un siglo, conociendo en todo el mundo dictaduras que han decidido en una primera instancia sabotear, derruir los estándares de libertad de prensa que alguna vez las caracterizaron, como ocurrió en su momento con Venezuela. Hacen esto porque la libertad de prensa es como un árbol en el que se cobijan todas las demás libertades. La libertad empresarial, la libertad académica, la libertad económica en general, la libertad de los ciudadanos para transitar, para expresarse, para participar en democracia. Si uno tuviera que suprimir todas las libertades, menos una, tendría que escoger la libertad de expresión, porque a partir de ello recuperaría todas las demás. Insisto en que el régimen de Venezuela en este momento está traicionando su propia tradición histórica antes del chavismo y está demostrando que se alinea a los peores peligros de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo completo. De ahí que todo el planeta esté preocupado por lo que está pasando en Venezuela. Señor Roberto Roch, quisiera que usted le hiciera una descripción a nuestros televidentes
sobre la forma como hoy se informan los venezolanos. Siempre hemos hecho énfasis en que el estado de la libertad de prensa en el país bolivariano es lamentable, lo han dicho diferentes organizaciones, lo ha dicho Human Rights Watch y evidentemente lo ha dicho en diferentes ocasiones la Sociedad Interamericana de Prensa. Según los últimos reportes que ustedes tienen, un venezolano, ¿cómo se informa? ¿Tiene realmente en ese momento alternativas para recibir información de la realidad nacional distintas a las que presenta el oficialismo? Yo creo que el colega Miguel Enrique Otero podría estar más autorizado para responder esto. Él ha narrado a la comunidad internacional periodística que en Venezuela hay una actividad muy fuerte de redes sociales, una red ciudadana también creciente, un consenso en las fuerzas sociales en torno de que estamos frente a una dictadura plena. Creo que en un mundo global es muy difícil este apagón informativo que está intentando el régimen de Maduro. Creo que es una intentona inspirada en lo que hizo Cuba hace más de medio siglo. Cuando llegó el régimen de Fidel Castro al poder, fue directamente contra una veintena de periódicos de enorme prestigio en Cuba, todos los cuales desaparecieron. Había una revista Bohemia, por ejemplo, de gran calado cultural, político, que fue suprimida casi inmediatamente. Esta es la receta que está siguiendo el chavismo ahora con el presidente Maduro. Está intentando un apagón informativo que yo estoy muy esperanzado, que en tiempos de una democracia en los estándares internacionales, en los tiempos de una globalidad de las redes sociales, de los avances tecnológicos, va a ser casi imposible que los ciudadanos venezolanos no encuentren otras vetas. Pienso también que los medios de comunicación internacionales, pero también en Venezuela, deben reaccionar frente a esto. Permítame, voy a Madrid, España, con Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. Señor Miguel Enrique, ¿qué opinión tiene usted sobre ese punto que estamos analizando? ¿Qué consecuencias trae para Venezuela, para los ciudadanos en este momento que luchan por recuperar su democracia, que las señales internacionales de dos canales internacionales, de nuestra tele, de RCN y del canal Caracol, hayan sido censurados en todo el territorio bolivariano? Bueno, primero gracias a Roberto por sus palabras y al esfuerzo que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa con relación a Venezuela. En Venezuela hay el régimen tiene como objetivo eso que ellos llaman hegemonía comunicacional, que es una diferencia a las dictaduras bananeras tradicionales, porque las dictaduras bananeras tradicionales cortaban todo el primer día. Estos tratan de presentarle al mundo una visión en la cual ellos respetan algunos términos que tienen que ver con el flujo de información. Sin embargo, con el tiempo ellos se van aproximando a esta hegemonía comunicacional y en la práctica en Venezuela la radio y la televisión está totalmente o autocensurada o en manos del gobierno, los periódicos han ido desapareciendo, quedamos nosotros solamente, pero con unas restricciones de papel prensa terribles, en fin, y los periódicos que eran periódicos independientes se han reducido a páginas web la mayoría. Lo que sí queda son las redes sociales y quedan los canales que estaban dentro de las cableras, dentro de todos estos sistemas donde se podía ver algunos canales. Ellos han ido restringiendo los canales, lo hicieron con NTN 24, lo hicieron con CNN, con la televisora del Tiempo y ahora lo están haciendo con Caracol, etcétera. Entonces ellos van restringiendo lo que son canales independientes dentro de todos los sistemas de canales por cable. Pero con las redes sociales, que es un poco más complicado, están empezando a tomar medidas, ya sea contratando hackers, ya sea poniendo presos tuiteros y poniendo presos gente que está en las redes sociales, ya sea bloqueando páginas y por supuesto ahora la Asamblea Nacional Constituyente se está planteando el tema de las redes sociales, de Internet, como el tema que hay que atacar por la vía de una legislación y por cambios en la Constitución venezolana, porque es lo que queda. Los venezolanos se enteran en la mayor parte de las veces a través de las redes sociales, a través de Internet.
O sea, nosotros como periódico estamos muy restringidos en la circulación, pero tenemos un tráfico gigantesco a través de Internet. Entonces ellos quieren restringir Internet para que la gente no se entere de nada. Señor Miguel Enrique Otero, ese cerco informativo que ha venido ejecutando el régimen chavista en los últimos años, hay que recordar que, por ejemplo, la señal de NTN 24, desde el 2014, exactamente desde el mes de febrero, la primera semana del mes de febrero, NTN 24 fue censurado en Venezuela. Ese cerco informativo en este momento, ¿en qué etapa va? Y se lo pregunto por lo que planteaba hace un momento Roberto Roch. Él aseguraba que se está siguiendo prácticamente el mismo libreto que se ejecutó cuando comenzó a instaurarse la dictadura en Cuba, un apagón informativo. Bueno, no, porque tenemos muchos años. O sea, lo que decía antes, radio y televisión está totalmente controlada. Los periódicos, la mayoría de los periódicos independientes han pasado a ser páginas web. Quedamos nosotros restringidos y quedan las redes sociales e internet, que es lo que ellos están atacando, y las estaciones de televisión que se pueden ver a través del cable, que las han ido cerrando casi prácticamente todas las que son independientes. Les falta, qué sé yo, la televisora española, algunas de esas televisoras. Pero van ahora contra las redes sociales, contra el Twitter, contra el Facebook y contra las páginas web, que aunque ellos bloquean muchas páginas, aunque ellos toman muchas acciones contra eso que está ahí, que es gigantesco, porque es por ahí donde la gente se entera mayormente, pues ellos están empezando a tratar de actuar. No sé si lo van a poder, porque una cosa es cuando una dictadura entra y no hay internet, no hay redes sociales, y ellos lo que van es abriendo el espacio del ciberespacio poco a poco, y otra cosa es cuando el país está globalizado en internet y entonces ellos empiezan a restringir. No es lo mismo ni es tan sencillo. Entonces eso les va a costar un poco más de trabajo, y entonces toman medidas absurdas como por ejemplo restringir el acceso a internet. Pero lo hacen no lo pueden hacer de una manera masiva, porque Internet hoy en día es todo. Son las cuentas de los bancos, es la de la policía, todo el sistema funciona con Internet. Y así funciona en Venezuela. Entonces, ellos no pueden restringir Internet. Tienen que ir bloqueando páginas, bloqueando plataformas. Es la única manera que ellos pueden controlar Internet, y eso les va a costar más trabajo.